Entonces, habíamos dicho entonces que hasta el momento habíamos podido trazar esta aceleración normal porque dependía de los omega y del radio, y todo esto es conocido, ¿sí? Porque ya lo pude resolver en la etapa de velocidades. Y la aceleración tangencial, ¿sí? Que depende de la aceleración de alfa, la aceleración alfa 3 o alfa AB, que es lo mismo, eso no lo conozco. Por lo tanto, a este vector no lo conozco en módulo, sí lo conozco en dirección. Entonces, matemáticamente, según el análisis matemático, ¿sí? Yo tendría la aceleración de B, la aceleración de A, más la aceleración relativa de B respecto de A, que está representada por todo esto, ¿eh? Que sería este vector. Este vector es todo esto. Todos sabemos que esto es una ecuación vectorial que representa dos ecuaciones escalares. Entonces, esta ecuación vectorial representa un sistema de dos ecuaciones escalares. Y un sistema de dos ecuaciones escalares puede tener hasta dos incógnitas. Si analizamos a este vector, lo conozco en módulo, dirección y sentido. Lo conozco completo, básicamente porque este es el vector dato. A este vector B, que es la aceleración de este punto, mirada desde mi sistema absoluto, de este punto, mirado desde este sistema absoluto, no conozco nada, no conozco ni dirección ni módulo. Por lo tanto, este vector me representa dos incógnitas. Y finalmente, este vector, ¿sí?, que está representado por estos dos términos, este término lo conozco todo, que es la aceleración normal, por eso la he trazado acá. La he indicado acá, mejor dicho. La conozco todo. Pero de este vector solamente conozco su dirección, pero no su módulo, porque sé que esta aceleración tiene la dirección de la tangente, como dije, a la trayectoria que sigue este punto B, rotando respecto del punto A, o sea, con respecto al sistema móvil o auxiliar, rotación pura de este punto rotando respecto al punto A, relativo. Por lo tanto, en este término, yo tengo otra incógnita, es decir, dos incógnitas acá, ninguna acá y una incógnita acá. Quiere decir que yo tengo tres incógnitas en un sistema de dos ecuaciones. Por lo tanto, no lo puedo resolver. Debería plantear una nueva ecuación para poder ver y resolver el tema de esta dirección. Bien, pero hasta el momento, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podría trazar lo conocido en el trazado. Entonces, a partir del punto A, y siguiendo esta ecuación vectorial, que es todo esto, nosotros vamos a trazar a partir de la aceleración de A, que sería este vector que está trazado desde OA hasta la punta de la aceleración tangencial de A, que es la suma de estos dos vectores, esa aceleración de A. Le voy a sumar el vector aceleración normal de B respecto de A, que conozco su dirección y su módulo. Entonces, por el extremo de ese vector aceleración de A, voy a trazar una paralela
una paralela al eslabón BA. ¿Sí? Yo conozco todo, yo puedo hacer este trazado porque conozco todos los ángulos, conozco θ 2, conozco θ 3, conozco θ 4. Por lo tanto, puedo trazar estas líneas. Entonces, por el extremo del vector aceleración de A, trazo una paralela al eslabón AB. Entonces, a partir de donde termina el vector aceleración de A, represento el módulo del vector aceleración normal de B respecto de A, o sea, aceleración relativa de B respecto de A, por supuesto, con la misma escala que he utilizado para trazar estos vectores, básicamente. Bien, trazo ese vector, el módulo dirección y sentido. ¿Qué dirección tiene? Y bueno, la dirección del eslabón. ¿Qué sentido tiene? Y hacia el centro de rotación. ¿Por qué? Porque B está rotando respecto de A. Por lo tanto, la aceleración normal de B respecto de A es un vector que va hacia el centro de rotación. Bien, ¿y qué más puedo trazar? Y puedo trazar solamente la dirección de la aceleración tangencial. Por lo tanto, trazo una tangente, o sea, una normal a la aceleración normal, una perpendicular a la aceleración normal, a la dirección de la aceleración normal, que esto va a representar, esta QQ va a representar la dirección de esta aceleración, de la aceleración tangencial, de la cual puedo trazar la dirección. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y bueno, vamos a ver cómo, desde dónde, o sea, en función de la geometría, veré cómo plantear una nueva ecuación para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. Entonces, ¿qué pasa con B? B también es un punto, es la junta, justamente, es la junta entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Entonces, resulta que el eslabón 4 es un eslabón que rota respecto de un centro, o sea, de un punto o polo que pertenece al bastidor, que es el O4. Entonces, de este punto yo conozco algo, que es lo que conozco, y que su aceleración vale 0. Entonces, tomo el sistema auxiliar XY, ¿sí? Y lo coloco, hago coincidir el origen de este sistema auxiliar con el punto O4. Y entonces vamos a poder plantear una nueva ecuación, donde vamos a ver B ahora desde O4. Es decir, el mismo punto B visto desde otro punto, que sería el O4. Bien. Eso sería lo que tendríamos planteado acá, ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la ecuación, la misma ecuación de diferencia de velocidades, de aceleraciones, perdón, mirando al punto B desde el punto O4. Entonces, la aceleración del punto B, absoluta, la que tiene este punto mirado desde mi sistema absoluto, ¿sí? Tiene que ser la aceleración que tiene el punto O4, o sea, mi sistema auxiliar colocado, el origen del sistema auxiliar colocado en O4, más la aceleración relativa que tiene el punto B rotando respecto de mi sistema auxiliar puesto en O4. Entonces, ¿qué sucede acá? Y que esta aceleración vale 0, porque este punto es un punto del bastidor. Por lo tanto, esta aceleración que es relativa, que era relativa, se transforma en absoluta. Es decir, ¿por qué? Porque O4 es un punto del bastidor. Entonces, prácticamente aceleración de B es igual, la aceleración absoluta del punto B es igual a la aceleración relativa del punto B respecto de O4. Pero como O4 es un bastidor, es igual a la aceleración de B. Básicamente. Entonces, ¿qué estoy eliminando acá? Básicamente,
y estoy eliminando una incógnita, perdón, eliminando una incógnita, porque hasta el momento de este vector, de esta aceleración, no conocía ni módulo ni dirección, pero esta expresión me permite decir que la aceleración absoluta del punto B es igual a la aceleración relativa del punto B mirada desde O4, ¿sí? Por lo tanto, y a su vez esta va a tener una componente normal y una componente tangencial. Es decir, la velocidad angular, la velocidad normal va a estar expresada, como ya sabemos, va a ser el doble producto vectorial de omega 4, o también llamada VO4, es lo mismo, omega 4, o a través de los subíndices, VO4, normalmente la expresamos así, VO4, el doble producto vectorial de omega VO4 por el radio VO4, más la aceleración tangencial, que va a ser el producto vectorial de la aceleración angular VO4 por el radio de V respecto de O4. O sea, un vector que nace en el origen del sistema auxiliar O4 y termina en el punto B. Bien. ¿Qué conozco en esta ecuación? ¿Qué conozco? Y conozco a esta aceleración normal, la conozco completa. ¿Por qué? Y porque depende de los omega, y yo ya dije que omega ya lo conozco del paso anterior, cuando calculé velocidades. ¿Qué es lo que pasa acá? Y pasa lo mismo que nos pasaba en la ecuación anterior. Esta aceleración tangencial, que depende de la aceleración angular de este eslabón VO4, y no la conozco. Sí conozco el radio, y por lo tanto, por conocer el radio, conozco la dirección de esta aceleración tangencial. ¿Y por qué? Y porque esta aceleración tangencial tiene que ser tangente a la trayectoria que sigue el punto B, rotando respecto del punto 4. Por lo tanto, nosotros trazaremos una tangente a esa trayectoria, y que a su vez es perpendicular al radio VO4, por todo lo que ya conocemos. Entonces, por eso hemos trazado en este diagrama, en el gráfico del problema, hemos trazado esta dirección PP, que estaría indicando la dirección de la aceleración tangencial de VO4. Bien. Entonces, aquí habíamos trazado, habíamos indicado también la aceleración normal de VO4, o de B, o sea, aceleración normal de VO4, perdón, porque es un vector que lo conozco todo. Entonces lo he indicado como un vector acá que estaría actuando en la dirección de la barra y en el sentido hacia el centro de rotación. Bien. Bien, esto vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es trazarlo en el diagrama, para que finalmente completemos el diagrama. Entonces, como esta aceleración de B, por un lado, es igual a todo a estos dos términos, y por otro lado, la misma aceleración de B es igual a estos tres términos, lo que hacemos es igualar estos términos con estos términos. Eso me va a dar, que es esta ecuación que está escrita acá. ¿Está bien? Entonces, en esta ecuación, finalmente, tenemos que la aceleración de A más la aceleración de este punto A, más la aceleración normal de B respecto de A, ¿no es cierto?, más la aceleración tangencial de B respecto de A, tiene que ser igual a la aceleración normal
de B respecto de O4 más la aceleración tangencial de B respecto de O4. Esta ecuación, finalmente, igualada, que esto es aceleración de B, y esto también es aceleración de B. O sea, la aceleración de B mirada de mi sistema absoluto. Por lo tanto, esta ecuación es la que finalmente se está trazando, ¿sí?, en este diagrama vectorial, ¿sí?, y que ahora vamos a terminar de trazar. Es decir, me vuelvo un poquito a la diapositiva anterior, donde realmente hemos trazado a este vector a partir de ¿dónde? Y a partir del cero de aceleración. Porque yo digo que todas estos tres vectores tienen que ser igual a estos dos vectores. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que comenzar a trazar a este vector a partir del cero de aceleraciones. Entonces, a partir del cero de aceleraciones vamos a trazar esta parte de la ecuación. Entonces, trazamos por el cero de aceleraciones, una paralela a la dirección del eslabón BO4. A partir del cero de aceleraciones, vamos a indicar un vector que va a tener una longitud en centímetros igual al módulo de la aceleración normal, que va a ser omega al cuadrado por el radio, y una vez trazado este vectorcito, vamos a trazar por su extremo la dirección de ¿quién? De la aceleración tangencial, que tiene que ser perpendicular a este vector. Por lo tanto, perpendicular a el eslabón correspondiente. Entonces, trazamos PP, y donde se corte PP con la dirección de QQ, indicada por QQ, ahí, en esa intersección, estaría el resultado de nuestro problema, ¿sí? Es decir, lo que hemos hecho es hacer un trazado vectorial que tiene que resultar en un trazado cerrado, por supuesto, porque esta ecuación, vuelvo a repetir, dice que estos tres términos sumados tienen que ser igual a estos dos términos sumados. Es lo que tenemos indicado acá. Entonces, la aceleración de A, que sería un vector que va desde O2 hasta este extremo, más la aceleración normal de B respecto de A, que es este término, más la aceleración tangencial de B respecto de A, que es este término, que tiene que ser igual ¿a quién? A la aceleración normal de B respecto de O4, que es este vector, más la aceleración tangencial de B respecto de O4, que sería todo este vector que está acá. Entonces, recién lo que hicimos es trazar PP y QQ, que era lo único que conocíamos de las aceleraciones tangenciales. Una vez que trazamos y cerramos el trazado vectorial, eso nos definió los módulos de la aceleración tangencial de B respecto de B respecto de A, y de B, y esta es la de B respecto de O4. Aceleración tangencial de B respecto de O4. Esto me define los módulos. Los sentidos de esos vectores, ¿por qué lo hemos puesto así? Y porque debemos respetar a esta ecuación. Entonces, aceleración de A más aceleración normal de B respecto de A más aceleración tangencial de B respecto de A tiene que ser igual a la aceleración normal de B respecto de O4 más la aceleración tangencial de B respecto de O4.
o de B puesto acá, porque como estas aceleraciones realmente son absolutas, ¿sí? Podemos no considerar el O4, porque es un punto del bastidor. Por eso están indicados como B nada más acá. Pero realmente son B respecto de O4 y B respecto de O4. Bien. Entonces, los sentidos están indicados por esta ecuación. Finalmente, ¿quién es la aceleración de B? Todo esto representa la aceleración absoluta de este punto mirado desde mi sistema absoluto. Y esto también representa al mismo vector de B mirado del sistema absoluto. Por lo tanto, la aceleración de B será un vector que comienza en O y termina donde se interceptaron las dos direcciones, PP y QQ, que eran las direcciones de las aceleraciones tangenciales. Entonces, si ustedes trazan un vector de O desde el origen OA hasta el punto de intersección de esas dos direcciones, eso me define la aceleración de B. Vuelvo a repetir, no está todo trazado porque si no sería una mancha todo este trazado. Bien. Hemos logrado hacer el trazado vectorial de todas las aceleraciones correspondientes a las juntas de este mecanismo. ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué no podíamos trazar este vector con módulo? Y por qué no conocíamos el alfa. ¿Sí? Lo mismo pasaba con la aceleración tangencial de B respecto de A. No conocíamos el alfa. Entonces, ¿qué nos está faltando obtener? Y nos está faltando obtener el alfa O4, BO4 y el alfa BA. ¿Cómo la obtenemos? Y a través de el trazado que hemos hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos este vector, que es la aceleración tangencial de B, O4. Nosotros sabemos que en módulo, esto es la aceleración tangencial de BO4, ¿sí? Escrita en escalar sería aceleración tangencial de BO4 igual a alfa BO4 por RBO4. Entonces, de esa ecuación hemos despejado ¿qué cosa? Alfa BO4 en forma escalar igual a la aceleración tangencial de BO4 sobre el radio de BO4. Y lo mismo de esta, escrita en forma escalar, no vectorial como está ahí, despejamos alfa AB como la aceleración tangencial dividida en el radio. Por lo tanto, el módulo de esto va a ser este vectorcito que está acá. Entonces, medimos este vector que está en centímetros, lo multiplicamos por la escala, ¿sí? Para darlo en valor en metros por segundo, y a ese valor lo dividimos en el radio y nos va a dar un alfa que va a estar en 1 en radianes sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con este vector, donde medimos este vector en tantos centímetros, lo multiplicamos por la escala para darlo en metros por segundo cuadrado y lo medimos en el radio y eso va a dar el valor de alfa correspondiente de esta barra BO4. Bien. Fíjense que hemos agregado en la gráfica del problema, antes habíamos trazado las direcciones y ahora hemos agregado a los vectores para que ustedes vean cómo estarían colocados. Es básicamente tomar a este vector,
¿Cuál es el punto de aplicación de este vectorcito aceleración tangencial de B? Y es este punto que está acá, donde termina la normal y comienza el vector. Este punto será el punto de aplicación de este vectorcito. Ese punto de aplicación lo llevamos a coincidir con el punto B. Y ahí estaría aplicado en la dirección correspondiente, con el sentido correspondiente, dado en el trazado, el vectorcito de aceleración tangencial de B respecto de A. Y lo mismo pasa con la aceleración tangencial de B respecto de O4. Este sería el punto de aplicación. Entonces yo traslado mentalmente este vector y lo coloco con su origen en el punto B. Entonces, en la dirección de ¿quién? De PP, que es la dirección de la tangente a la trayectoria que sigue B, rotando respecto de O4. Por lo tanto, es un vector que va hacia allá. Por eso alfa 4 está indicada en aquel sentido y alfa 3 también está indicado en este sentido. Teóricamente, como omega 3 y alfa 3 tienen el mismo sentido, este eslabón se estaría acelerando. Y lo mismo pasa con el eslabón 4. Como omega 4 y alfa 4 tienen el mismo sentido, estaría también acelerándose. Bien. Con esto hemos terminado. Hemos terminado básicamente lo que sería el cuadrilátero completo. O sea, hemos definido todos los puntos, todas las aceleraciones angulares de los eslabones que componen al cuadrilátero, que son alfa 3 y alfa 4, que son los eslabones acoplador y balancín, y las velocidades de los puntos que son las juntas de este mecanismo, que son el punto A y el punto B. Luego teníamos este punto C, que es un punto que pertenece al eslabón 3, ¿sí? Como ejemplo, para indicar la forma que, en la forma que tendría que encontrar la velocidad de otro punto que pertenece a uno de los eslabones. En este caso, al eslabón 3. Entonces, básicamente, nosotros podríamos, como ya conocemos la velocidad de B, conocemos la velocidad de A, yo podría conocer la velocidad de C, o calcular la velocidad de C, mirando a C desde B o mirándola desde A. Es indistinto. ¿Sí? Nada más, acá se ha hecho siguiendo o manteniendo al punto A como punto de referencia, nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a plantear una ecuación para determinar la aceleración del punto C absoluta, es decir, la aceleración que tiene este punto mirada desde mi sistema absoluto. Entonces, vamos a seguir usando al punto A como punto de referencia. En él ponemos el sistema auxiliar, móvil o local, para poder plantear la ecuación correspondiente. Entonces, decimos, la aceleración de C, ¿sí?, es la aceleración que tiene el punto A más la que tiene C mirada desde A. Es esta ecuación que está acá. Es la ecuación que usamos permanentemente. A su vez, la aceleración de A ya dijimos que la conocemos, ¿sí?, y que es la que tiene el punto A realizando una traslación curvilínea alrededor del punto O2. Eso ya lo tenemos trazado porque lo conocíamos. Ya lo tenemos trazado acá. Bien. ¿Qué nos está quedando? La aceleración relativa de C mirada desde A, es decir, la aceleración, del punto C mirado desde A, que es la rotación de C
rotando respecto de mi sistema auxiliar XY. Sí. Por lo tanto, esta aceleración relativa de C respecto de A está compuesta por una aceleración tangencial relativa de C respecto de A más la normal de C respecto de A, como lo habíamos visto. Ahora, esta aceleración normal, sabemos que como depende de los omegas, siempre la voy a conocer a esta aceleración normal. En dirección, porque sé que es la dirección que une el punto C en cuestión con el punto A. ¿Sí? O sea, sería la dirección de este lado del eslabón, digamos así. ¿Ah? Es la dirección que une al punto C con el punto A. En esa dirección estaría la aceleración normal. Y el módulo lo conozco porque conozco el omega del eslabón. Bien. Y la aceleración tangencial de C respecto de A, que depende del alfa 3 o el alfa CA, por el radio, y también la conozco porque el alfa CA, si hubiésemos escrito, disculpen, no escribimos, pero tendríamos que haber escrito, esta aceleración tangencial de CA es igual al alfa de CA vectorial el radio de C respecto de A. Entonces, el radio de C respecto de A es un vector que comienza en A y termina en C. Esa aceleración tangencial de C respecto de A sería la donde el vector, el punto C sigue una trayectoria circular rotando respecto de este punto solamente. Es decir, es como si nosotros mentalmente hiciéramos que este punto A fuera un polo, o sea, un punto de velocidad cero, y que este punto C solamente puede rotar, o sea, todo el eslabón solamente rota alrededor del punto A. Entonces, este punto sigue una trayectoria circular alrededor del punto A, por lo tanto, la aceleración tangencial va a tener la dirección tangente a esa trayectoria, que está indicada por esta línea RR, y perpendicular al radio RCA. Pero ¿qué pasa? Que la alfa CA tiene que ser igual a la alfa BA. ¿Por qué? Porque tanto B como C pertenecen al mismo eslabón. Y todos los puntos que pertenecen al mismo eslabón se mueven con la misma velocidad angular o la misma aceleración angular. Por lo tanto, la alfa CA ya la calculé, ya la encontré en el paso anterior. Por lo tanto, en esta ecuación yo conozco todo lo de aceleración de A, módulo de dirección, y conozco todo de la aceleración tangencial y de la aceleración normal. ¿Dónde están las dos incógnitas? Las dos incógnitas están contenidas en la aceleración absoluta de C. Es decir, en la aceleración que me define cómo se mueve este punto respecto de mi sistema absoluto. Por eso el trazado básicamente es un trazado vectorial. Una vez que hemos trazado la aceleración del punto A, que sería la normal, más la tangencial de A respecto de O2, le subtrazamos una línea que va a ser paralela a la dirección de el lado CA del eslabón 3, y sobre ella vamos a indicar el vector con sentido y con el módulo correspondiente. El sentido es el que tiene que tener, que es hacia el centro de rotación. Y luego vamos a trazar, donde termina este vector, vamos a trazar una paralela, ¿a quién?
a la tangente de la trayectoria y perpendicular al vector correspondiente de posición de C respecto de A, ¿sí? Y a partir del extremo de la aceleración normal vamos a trazar un vector con un módulo igual al de la aceleración tangencial, que como la conozco también la he indicado acá. Finalmente, ¿cuál sería la aceleración de C absoluta? La aceleración de C absoluta, visto desde mi sistema absoluto, y sería la suma de todo esto. Sería un vector que comienza en 0 de A y termina donde termina el vector aceleración tangencial de C respecto de A. Está indicado ahí. Bien. Entonces ahí apareció en el trazado y apareció colocada, para que ustedes se den una idea, en el punto C del mecanismo. Vuelvo a repetir, esto no lo van a tener que hacer ustedes. Lo que tienen que hacer es este trazado, básicamente. Bien, una vez que hemos hecho este trazado, que por supuesto lo hemos hecho con una determinada escala, como lo hemos hecho todo lo anterior, medimos este vector, que está en centímetros, lo multiplicamos por la escala y obtenemos el valor en metros por segundo cuadrado de la aceleración de C. Bien. Bien. Antes de ver esto, me voy a ir a la ejercitación. Después vamos a volver a esto porque esto es parte correspondiente para poder analizar los casos 2. Yo este ejemplo de cuadrilátero articulado, como el mecanismo de manivela biela-corredera, como vamos a ver ahora en los ejemplos prácticos que vamos a ver, son mecanismos que están dentro de lo que se llama el caso 1, acuérdense, es decir, donde los puntos que definen el movimiento, o a través de los cuales se define el movimiento, son puntos que siempre se mantienen a la misma distancia. ¿Sí? O sea, cuando yo planteé de A mirada desde O2, es básicamente la distancia que está dada por la longitud del eslabón. Y el eslabón no cambia su longitud en ningún momento. Para cualquier θ 2, la longitud que hay entre A y O2 es la misma, porque es la longitud del eslabón. Lo mismo pasa entre B y A, o entre B y O4. Esas longitudes no cambian jamás. Por eso yo nunca consideré una velocidad o una aceleración del punto B respecto del punto A en la dirección del eslabón, ¿sí? Sino que hemos visto